Hola amigos, muchas gracias por los videos, me han ayudado mucho. Quería preguntar sobre cuáles son los tres principales instrumentos dividenderos dentro de su portafolio. Linda pregunta. ¿Cómo determinar precio de compra? Por otro lado, si la empresa anuncia un dividendo, ¿conviene comprarla? ¿Cómo calculan la rentabilidad por dividendo de su portafolio? ¿Y cómo determinan cuándo vender? Sería genial si se pudiese explicar eso para tenerlo como guía. Muy interesante pregunta. ¿Cómo está, amigo mío? Una semana más con este programa. Capitulazo, ¿Qué tal, digámosle. Álvaro? Así es, así es. Bien, bien. Íntimo, capitulazo íntimo. Correcto. Sí. Buena pregunta, directo al hueso, así, sin rodeo. Bueno, bien Conteste. importante saber que estamos en la temporada de dividendos en la bolsa chilena, la bolsa de Santiago. Generalmente los meses de marzo, abril y mayo son los meses donde más se pagan dividendos. Las empresas ya cerraron el año, hicieron sus reportes, se auditaron y todo lo demás, y más o menos ya a finales de marzo tienen que estar entregando resultados, y como consecuencia nosotros ya podemos saber los dividendos que se van a pagar generalmente en estas fechas. También viene la etapa de las juntas de accionistas, que generalmente suelen ser entre marzo y abril, y por eso los pagos llegan más o menos aproximadamente en mayo. Así que estamos en una época bien interesante para los que somos dividenderos en Chile. Exactamente, exactamente. Bueno, y vayamos al grano por las preguntas. ¿Cuáles son las principales? ¿Cuáles son tus principales? Digamos, las tres principales, entendiendo que hay, de repente hay algunas que tienen porcentaje muy parecido, pero ¿cuál es tu tercera principal? Mira, hoy día mis principales posiciones y de atrás para adelante están las AFP, como muchos saben. Dentro de esa está Provida, más o menos con un 13% del portafolio, y Habitat con un 10,3%, Plan Vital con un 10%. Si sumamos las tres, obviamente esa es la principal, pero hablando solamente de una empresa, Provida sigue siendo una de las más importantes porque yo compré mucho cuando estaba barata, 600, 900 pesos, y ahí concentré mucho en ese sector. Así que Ya. esa es una de las más grandes en este momento. O sea, sectorialmente, las FP por lejos dentro de tu portafolio y cada una de ellas tienen esos porcentajes más o menos por separado. Exacto. En mi caso, por lo menos del portafolio general, el mercado de las AFP representa más o menos un 33% aproximadamente en total. Y ese más o menos se reparte entre 10 y 12%, y dentro de esa está Plan Vital, Habitat, Provida, que obviamente las compramos a precios muy bajos cuando estaba todo por los suelos, y como tienen una alta rentabilidad por dividendo, yo preferí en ese momento concentrar más en ese sector. Una vez después, ya que estaba muy concentrado, ya empecé a buscar otras alternativas para diversificar también. Claro. Mm. Y en tu caso, Álvaro, ¿cuál es, Bueno, dentro de tus posiciones, cuál es la tercera, por así decirlo? mira, está más o menos empatado. Los tres tienen un porcentaje muy similar. Entonces las quise mencionar como un solo, como una sola. Cuando voy a mencionar cinco instrumentos al final del día. Porque estas tres están de verdad que empatadas y es marginal la diferencia. En el Chile, Banco de Chile y Andina. Andina, cuando hago la sumatoria de la serie A con la serie B, tiene un porcentaje, de hecho, hoy día, la sumatoria de las dos series de Andina en mi portafolio es superior a la parte que tengo en Banco de Chile y la parte que tengo en el Chile. Em, que es Coca-Cola. A mí toda la vida lo he dicho, Coca-Cola me gusta muchísimo como negocio. Y están estas dos series, pero al final es una sola empresa. Las diferencias, para quien no conozca, la diferencia simplemente pasa porque la serie B entrega un poco más de dividendo que la serie A, pero la serie A tiene más peso político en el directorio. Esa es principalmente la diferencia. Entonces, cuando uno compra esas acciones, tiene que definir si es que primero Coca-Cola está a buen precio, después tiene que ver cuál de las dos series conviene. Si conviene en ese momento comprar la serie A o la serie B, entendiendo que Coca-Cola tiene que estar a un buen precio para poder comprarla. Simplemente la serie A entrega el 90% del dividendo de la serie B, entonces una lógica sencilla. Uno podría decir, bueno, si la serie A está por debajo del 90% de la serie B, en el momento en el cual Coca-Cola en su conjunto esté barato, me podría convenir comprar la A. Por otra parte, si la serie A cotiza por encima del 90% de la serie B, uno podría decir, bueno, me conviene comprar la serie B. Pero insisto en esto, tiene que estar Coca-Cola barato. ¿Por qué? Porque si tenemos Coca-Cola caro, ¿vale?
Coca-Cola en su conjunto está caro y la serie A está a un 80% de la serie B, puede que en ese momento la serie A esté cara igual. ¿Por qué? Porque el negocio base está caro y aunque esté esta divergencia de 80% del valor de la serie A con respecto a la serie B, igual sigue estando caro. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro porque de repente hay personas que me han dicho, oye, compré la serie A o la estuve mirando que está a un 82% de la serie B, la quiero comprar. Sí, está bien, pero revisa que esté efectivamente barata en ese momento. Entonces, esa es mi, como bloque no puede definir una, porque ambas tienen un peso de más o menos 9 y algo. En mi portafolio, las dos series de Coca-Cola, cada una es 5 y algo, 4 y algo, pero, pero es la misma empresa al final del día. Entonces, aquí se contabilizar como una sola. Entonces, Correcto. esos serían mi tercer lugar en instrumento. ¿Cuál es tu segundo lugar? Mi segundo lugar es una vaquita lechera por excelencia que no me ha defraudado y es Sofri. Sofri es una empresa que hemos comentado harto en este canal, es una clásica dividendera, entrega un alto porcentaje. Tiene sus peros, por supuesto, el tema de la concesión es algo muy importante, ha ido subiendo mucho de precio también, pero claro, cuando yo la compré y empecé a sumar posiciones ahí, estaba muy barata y la verdad es que los mismos dividendos se van reinvirtiendo ahí. Hoy día me entrega un buen porcentaje de rentabilidad y representa hoy día más o menos un 17% de mi cartera. Me gusta harto, este año entregó sus resultados, le fue bastante bien. Incluso plantearon aumentar el payout, que es el porcentaje que van a pagar de las utilidades, entonces se viene bien jugoso. Pero efectivamente hay que tener cuidado, es una empresa que está ahí eh, políticamente expuesta y que además tiene este tema de la concesión. Así Mm, que hay que tomarla con cuidado, pero es un negocio que me gusta mucho. Es como un tema más bien inmobiliario que también ofrece servicios. eh, es un monopolio del consumidor. La zona franca, si uno quiere pasar por ahí, hay que pasar prácticamente por la SOFRI. eh, y obviamente no está exento de problemas, o sea, han habido muchos reclamos de comercio ambulante, han habido protestas últimamente, le subieron ciertos impuestos aranceles territoriales. Entonces tampoco es una empresa en la que yo metería todo mi portafolio, pero sí buscando un alto retorno por dividendo inicial. Decidí concentrar mucho ahí este concepto de las vaquitas lecheras, ¿cierto? Que son empresas que no crecen en el tiempo y que entregan un alto dividendo, pero con una perspectiva de bajo crecimiento. Y eso lo tengo sumamente mm. asumido. De hecho, el negocio está limitado por un tema estructural del negocio, tanto físico como político. Así que siendo muy consciente de todos esos contras, es una empresa que me gusta mucho y nunca me ha fallado. Espero que no lo haga. Sí, Sofri, interesante. Va, es un sector inmobiliario. De hecho, una de mis, uno de los, un tipo de instrumento Exacta. que yo invierto mucho es precisamente en temas inmobiliarios. Obviamente tengo Sofri en el portafolio. Y aquí se viene un concepto bien interesante porque al final del día nosotros tenemos, todas las personas tienen, dentro de sus portafolios individuales, uno puede ver cuál es la participación que tiene. Pero esas participaciones a veces son grandes porque fueron negocios que se compraron muy baratos. Entonces, no necesariamente es que uno dice, bueno, invertí el 10%, el 15% o el 17% en este caso, con el ejemplo de Víctor, en acciones de Sofi, todo mi ahorro el 17%, sino que quizás ese negocio estaba considerablemente más barato y al subir de precio fue también aumentando el porcentaje dentro del portafolio. Correcto, correcto. Y por eso hay un concepto que se llama el rebalanceo, que es cuando de repente algunas empresas empiezan a subir de precio, empiezan a tomar mayor posición en tu cartera y ahí, dependiendo de la estrategia que cada uno tenga, uno puede vender una acción y comprar otra para poder ir equilibrando el riesgo. Generalmente esto se hace tanto por un tema de riesgo como el capitalizar ciertas ganancias. Si yo compré barato y ahora está caro, ¿por qué no aprovechar eso, comprar y vender, perdón, y luego comprar otras que a lo mejor no tengo tan cargadas y que están a un buen precio? Mm. Y en tu caso, Álvaro, ¿cuál es tu segunda posición más importante en tu portafolio? Está, bueno, es que estoy mirando aquí los porcentajes. Y bueno, la segunda principal es CFM Divo, ¿vale? Un ETF dividendero.
que a mí personalmente me gusta mucho. Me encuentro muy lógico el tener parte del portafolio en ETFs también, porque los ETF al final del día lo que hacen, este ETF en particular que tiene 21 empresas, te diversifica automáticamente el portafolio y son relativamente fáciles de comprar los ETF de distribución chilena, porque Mm. estos ETF, a diferencia de los ETF norteamericanos que entregan dividendos una vez cada 4 meses, estos entregan dividendos en el acto. O sea, por ejemplo, Banco de Chile paga dividendo, le paga dividendo al CF Medivo y en el mismo momento el CF Medivo te paga dividendo a ti también. Y la lógica del CFMDIO es invertir en las empresas que tengan, que lleven 5 años repartiendo dividendos, ¿vale? En Chile. Mm. Entonces, naturalmente estamos seleccionando buenas empresas. Otro punto es si el instrumento siempre va a estar barato. Hay momentos en los cuales está muy caro y yo lo que hago es simplemente usar indicadores técnicos como bandas de Bollinger, porcentaje R. Williams y otros para poder determinar cuándo estar comprando. Intento ir comprando toda la semana, no siempre puedo, pero porque no siempre tengo las entradas en función del precio que estoy utilizando, pero hoy día CFM Divo es más o menos sobre el 10%, 12% de hecho, dentro del portafolio principal. Y por eso tenía la duda si mencionar CFM Divo u otro, que también tengo un porcentaje importante, que es parte de lo que vamos a conversar en el primer ítem de principales posiciones. ¿Y cuál es tu Perfecto. principal posición? Ya voy a mencionar ese, pero ¿cuál es tu principal posición? Mira, mi principal posición, justamente relacionado a lo que hemos hablado, es Cefin Renta, Fondo de Renta Inmobiliario. Nosotros en algún momento, como familia, con mi señora, tomamos la decisión de salirnos del mundo inmobiliario tradicional por los problemas que hemos tenido, la poca rentabilidad, lo difícil que es vender, pero no queríamos quedar fuera del mundo inmobiliario. Y los fondos de renta inmobiliario solucionan ese tema. Entonces, en algún momento también el Cefin Renta, el Fondo de Renta Independencia, estuvo muy barato. Compramos también, tú también me acuerdo que estabas comprando harto y tuvimos buenas entradas. Y lo bueno es que tiene un muy buen retorno por dividendo, considerando el tipo de activos que tiene, la estabilidad del negocio, el tema que está ajustado a la inflación, lo bien que lo han hecho, el buen desempeño. Entonces, y sobre todo, y algo que aquí a lo mejor a algunos no les gusta, a otros sí, pero es la proyección de crecimiento que tiene, también es algo que me gusta bastante. Entonces, para estar expuesto al mercado inmobiliario a través de la Bolsa de Santiago, es que decidimos invertir en estos fondos de renta inmobiliaria. Y dentro de las opciones que existe, hoy día el Fondo de Independencia es el que más me atrae. Y bueno, obviamente con estos aumentos de capital que se hicieron hace muy poco, también como accionista que somos, hubo que ponerse también en este proyecto, lo cual lo hice feliz, no me molesta ni nada. Y de hecho los resultados de este últimos meses lo demuestran. Así que esa es la principal posición. Hoy día representa aproximadamente un 22% del total de la cartera. Mira, Sí. bueno, Y creo que estamos muy alineados en ese sentido. Y por sí, lo pues. mismo, cuéntame, ¿cuál es tu principal posición en tu cartera de estrategia Cefin, dividendera? Cefin Renta también. Cefin Renta, exactamente también 22%, pero ya más allá de hablar de Cefin Renta y del concepto de fondos de renta inmobiliaria, quería mencionar el otro fondo que representa un porcentaje un poquito por debajo del CFM Divo, pero quería hablar cuando hablemos de la principal, porque yo sabía que Cefin Renta era la tuya también, que es Mm. el fondo de renta comercial, el CFI BTG RCA. Esa sería una posición importante que también tengo, que también apunta a lo mismo. Fondos de renta inmobiliaria, donde estamos invirtiendo en muchos activos inmobiliarios al mismo tiempo y estamos recibiendo los dividendos que provienen de la renta de muchos activos inmobiliarios. Entonces, a través de un instrumento tenemos una diversificación bastante grande en el sector. ¿Cuáles son los riesgos del sector inmobiliario? Siempre riesgo de tasa de interés. Cuando las tasas de interés suben, el sector inmobiliario se ve perjudicado. Quienes tengan propiedades a título personal podrán palpar cuando las tasas de interés están subiendo y la inflación está subiendo, cómo eso puede estar afectando. Eh, pero en general a mí me gusta muchísimo como sector. Los ladrillos siempre suman en ese sentido. Y las Sagradas Escrituras dicen que hay que tener negocios y ladrillos. Yo sigo a la Sagrada Escritura en ese sentido. Y me gusta mucho también el tema o sea, de invertir a través de fondos más que inmuebles, pese a que el grueso del capital personal hoy día lo tengo en inmuebles, departamentos que estoy
vendiendo, porque más encima, ahora que hoy día que estamos grabando esto, estaba revisando impuesto interno y está un asistente de cálculo para declarar las rentas inmobiliarias, cosa que primer año que ocurre. Me Mm. parece bastante bien para ir recaudando más impuestos. Así que me parece muy bien esa parte que está haciendo el fisco. Me gusta que además los fondos de renta inmobiliaria en ese sentido. Entonces, esas son Correcto. las principales posiciones. La podríamos resumir. Las tuyas, sector FP, Sofri, Sí, a en ver, renta. en este caso, las tres principales posiciones que tengo hoy día en mi cartera serían de atrás para adelante, AFP, que está combinado entre Provida, Habitat, Plan Vital. Luego, Sofri sería el 2 y el primero sería, en este caso, el Fondo de Renta Independencia, el famoso CEFIN Renta. En ese orden más o menos es como lo principal que hoy día tengo concentrado, lo cual no significa que hay un montón de otras empresas que están obviamente en un porcentaje menor, pero respondiendo a la pregunta que nos hicieron, esas serían las principales hoy en día. Sí, las mías serían, bueno, voy a decir seis al final del día. Andina, en el Chile y Banco de Chile. Después de eso, sobre eso, un porcentaje en el fondo de renta comercial. eh, Sobre eso, CF Medivo y sobre eso, CEFIN Rentas. ¿Vale? Esas son las principales. Ahora, una lógica distinta es que estos negocios hay que comprarlos en cualquier momento. Los precios promedio de compra son muy distintos de los precios promedio que hay hoy día en el mercado. Por ejemplo, estaba revisando, Banco de Chile lo tengo, precio promedio de compra 64 pesos. Baratas, baratísimo. En el Chile 49. Andina, A y B, ni una supera los 1.700 pesos de promedio compra. El CFI BTG RCA lo tengo en 25.000 promedio compra, 25.200. CF Medivo, ese no he revisado el promedio compra, pero está considerablemente más barato, creo que 1.270. Y CFIN Rentas 1.370 promedio compra. Mm. Porque eso obviamente representa precios muy por debajo de los precios que hay hoy día en el mercado. Entonces, acuérdense siempre que una buena inversión sigue una lógica de ser un buen activo, estos son buenos activos, pero después viene un tema de precio. Correcto. Y una lógica distinta sería si los precios de hoy día son baratos en cada una de estas cosas. Y los precios hoy día, cuando alguien esté viendo este video, que se va a publicar en abril del 2024, pero alguien lo puede estar viendo en junio del 2037, precios distintos, son otras cosas, nada que ver. Entonces, siempre, siempre, siempre tienen que tener esas cosas, elegir buenos activos, que estos buenos activos pudiesen en el futuro no ser buenos, eso puede pasar. Hay negocios que han sido buenos en la historia y que después, por ese motivo, cambios tecnológicos, etcétera, regulatorio, bla, 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 dejan de ser buenos negocios. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en claro. Correcto. Y muy importante también saber que Eh, como tú bien dijiste, tenemos que encontrar buenos negocios, pero a un buen precio. Y hay muchas formas de estimar y determinar a qué precio nosotros queremos comprar. Hay muchas técnicas de valorización, tenemos valorización por múltiplo, por descuento flujo de caja, por rentabilidad esperado. Incluso podemos tomar un promedio de los analistas, las corredoras que informan ciertos precios y lo importante es que cada uno de nosotros defina cuál es el modelo que queremos seguir para poder determinar el mejor momento. Cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. Todo esto está basado en supuestos de cómo le va a ir a la empresa a futuro. Y eso es algo que no podemos controlar. Y también es importante saber que cuando nosotros compramos un precio actualmente, no significa que en un año, 2 años, 5 años vaya a estar al mismo precio. Puede ser más, puede ser menos, y eso nos va a ir alterando el precio promedio ponderado de compra que tenemos. Si, por ejemplo, yo compré a 1.000 y luego compré a 1.500 en una misma proporción, mi promedio sería 1.250. Pero si compré mucho en 1.000 y muy poquito en 1.500, el promedio se me va a tirar un poco para abajo. Entonces, va a depender también de la cantidad de acciones que tengamos versus los precios que hayamos comprado. Ese ejercicio inicialmente es bastante sencillo, pero luego ya cuando has comprado muchas posiciones a distintos precios, en distintas cantidades, es muy difícil llevar el promedio real de compra y ahí nos apoyamos en las mismas corredoras de bolsa que nos entregan un precio de compra estimado. ¿Ya? De hecho, es re Hoy día fácil no. el precio Sí, promedio de las corredoras, porque ellos dicen, ¿cuánto es tu total invertido? Sin eso. considerar comisiones. ¿Vale?
y cuántas acciones tú tienes. Entonces, por ejemplo, invertiste 10 millones de pesos y tienes 1000 acciones. ¿Cuánto es tu Ah, precio promedio de compra? Bueno, 10 millones de pesos dividido en 1000 acciones, 10.000 pesos por acción. Ese va a ser mi promedio de compra. Tan simple como eso. Entonces, obviamente, mm, mientras estamos comprando más barato, estamos comprando más acciones por unidad de dinero y eso va a bajar nuestro precio promedio al final del día. exactamente. Así que esa parte es relativamente fácil de cómo se calculan esas cosas. Claro, yo uso una estrategia de mucha compra chiquitita, lo cual eh, obviamente se puede hacer solamente si usamos un banco que no nos cobre comisión fija, ¿vale? O alguna corredora que no nos cobre comisión fija. Yo hago muchas compras chicas y todas esas compras chicas al final del día te van modificando los precios promedios. Llevar el registro para mí sería una locura, imposible llevar ese registro, lo veo directo desde la corredora. Exactamente, exactamente. Oye, y otra pregunta que nos hicieron que es muy interesante y muchas personas la suelen hacer es, cuando una empresa anuncia dividendo, ¿me conviene entrar antes del dividendo o después del dividendo? Es una pregunta bastante recurrente y no sé, ¿qué opinas de esa decisión? Yo creo que no necesariamente conviene antes o después per se, sino que conviene si el negocio está barato o caro. Creo que esa es la mejor pregunta. Porque, por ejemplo, si tenemos un negocio que está muy caro en términos de múltiplo, previo a la entrega de dividendo y post entrega de dividendo sigue estando muy caro, yo no entraría en ninguno de los dos momentos. Por ejemplo, si el negocio está muy barato, previo a entrega de dividendo y posterior a entrega de dividendo también va a estar barato, probablemente esté comprando en los dos momentos. Pero para mí el criterio inicial va a ser si el negocio estaba bueno o no, no que entregue o no entregue dividendo. El dividendo está incorporado muchas veces en el precio. Y para eso lo que yo uso en general como indicador es una mezcla de múltiplos, que al final del día los múltiplos del presente, ya sea múltiplo precio-utilidad o múltiplo bolsa-libro, te muestran cuánto vale el negocio en el presente, o sea, con las utilidades reportadas en los últimos 12 meses o con el patrimonio del negocio hoy día. No hay una proyección hacia adelante en ese sentido. Entonces me importa ver cuánto el negocio vale hoy día. Y segundo, uso un múltiplo de rentabilidad esperada al final del día. Ah, ¿Cuál va a ser la rentabilidad exigida por dividendo? Y ahí yo divido el portafolio en distintos bloquecitos donde tengo grandes empresas con crecimiento, tengo los ETFs, tengo los fondos de renta inmobiliaria y tengo las vaquitas lecheras. Y a cada una de esas empresas que subclasifiqué previamente en alguno de estos segmentos, les exijo también como criterio de entrada cierta rentabilidad por dividendo. Ojalá que, por ejemplo, en el Chile, por inventar, me genere un 6% como mínimo al año de dividendo. ¿Por qué? Porque tiene cierto crecimiento. No le puedo exigir lo mismo a una empresa que tiene crecimiento que a una empresa que tiene bajito crecimiento, como puede ser una vaca lechera. Entonces, son criterios que vamos utilizando y al final el que yo uso es empresa, ojalá que esté valor justo o barato hoy día y que cumpla con los criterios de rentabilidad por dividendo. correcto. Y tercer elemento, muy importante, gestión de capital. ¿Cómo manejamos nuestro dinero para... Porque siempre hemos dicho, el mejor momento para comprar acciones es cuando caen. Ya, pero ¿cómo gestionamos nuestra plata para que efectivamente cuando las acciones bajen de precio, nosotros tengamos dinero disponible? ¿Ah? Entonces hay temas también de gestión de capital, de poner límites máximos de compra a la semana, por ejemplo. Es una Mm. estrategia que nos ayuda a eso. Sí, y respecto a si comprar antes o después, yo creo que por lo menos eso es muy importante definirlo en base a la estrategia. No es lo mismo, creo yo, tener una estrategia dividendera que, por ejemplo, una estrategia de value investing, donde tú estás buscando comprar barato para luego vender más caro. En el caso de la estrategia dividendera, que es a lo que a nosotros nos gusta, efectivamente yo creo que el negocio no va a cambiar mucho entre un momento u otro, pero lo que sí tenemos que tener cuenta es si ese dividendo es consecuencia del giro del negocio, de su resultado operacional, o si fue consecuencia, por ejemplo, de la venta de algún activo, de alguna compensación por alguna multa, si fue por un hito concreto que ocurrió durante el año y lo más importante es ver si se va a volver a repetir o no. En el caso de que sea algo fortuito que ocurrió y que probablemente no va a volver a ocurrir, y yo creo y tiendo a pensar que lo más probable es que ese precio esté inflado y ese dividendo extraordinario que Mm. va a entregar no se vuelva a repetir. Por lo tanto, eh, creo yo que no es muy conveniente entrar. Si entrar después o no,
va a depender obviamente del negocio. Si el negocio es bueno, tiene buenos indicadores, una deuda controlada, y lo estoy pensando quizás para recibir los dividendos del próximo año o durante el año, quizás puede ser interesante porque una vez que el dividendo se paga, generalmente la cotización, el precio tiende a bajar más o menos lo que se pagó. Y ahí quizás puede ser un buen momento de entrar. Pero me perdería el beneficio que sacó por esta ganancia extraordinaria, llamémoslo así. Distinto de, por ejemplo, si estoy haciendo value investing, quizás ahí va a depender del momento donde entro, porque si entro a un buen precio y durante ese tiempo el mercado está asociando este beneficio y hace que el precio suba, a lo mejor la proporción en la que va a bajar después del dividendo me da ese margen y me quedo con el dividendo más esa ganancia. Pero ahí obviamente hay que estar más atento, hay que estar atento a los hechos esenciales, cuándo se publicó, hay que ver los resultados. Y en ese caso yo creo que el timing es importante. O sea, si yo tomé la decisión apenas salió una noticia, quizás voy a tener ventaja sobre alguien que tomó la misma decisión de compra, pero ya pasaron 1 o 2 meses y probablemente el mercado ya asoció ese precio. Yo en lo personal no me gusta ir a cazar dividendos. Eh, si hay una buena empresa que tiene una proyección a futuro, yo prefiero comprar una parte antes para recibir un poquito de dividendo y otra parte después para comprar a un buen precio, mentalizado en que el otro año voy a recibir el beneficio. Por ejemplo, lo que pasa con Banco de Chile, que paga una vez Mm. al año y generalmente una pseudo oportunidad de entrada es después del pago de dividendos, pero anda a saber tú si se va a cumplir o no eso después a futuro. Claro, lógico. Pero yo creo que ese es el criterio. O sea, definamos que el negocio sea bueno, primero, independiente del pago o no de dividendos, porque al final del día, en una estrategia dividendera, el tener dividendos, lo que importa son los dividendos recurrentes, no el dividendo que va a entregar ahora, sino que qué tan frecuentes y estables van a ser y crecientes van a ser los dividendos que está entregando esa empresa. Mm, Porque el beneficio de largo plazo, ese interés compuesto, cuando vemos dividendos crecientes, es bestial. Y eso lo vamos a tener en buenos negocios. En negocios que son mediocres, por lo general, no vamos a encontrar una lógica de dividendos creciente en el tiempo. Entonces, ese interés compuesto es una locura. ¿Ya? Se lo puedo garantizar que es una locura cuando estamos mucho tiempo invirtiendo en negocios que son buenos. ¿Vale? Entonces, ese punto para mí es central. O sea, no mm, centrarse en, ya, que esta empresa va a entregar un dividendo muy grande, pero si el negocio es malo, da lo mismo que el dividendo sea grande, porque en el largo plazo va a destrozar el valor del inversionista. exacto. Un ejemplo concreto, por ejemplo, hoy día nos preguntaban sobre Entel. Entel en estos últimos años ha estado vendiendo muchos activos, que fibra, que en algún momento creo que las torres, pero claro, tú te vas después a analizar los números claro, tiene márgenes de 3-4% promedio, ROE de 3-4% promedio. Entonces, claro, si yo estoy pensando en una visión a largo plazo y analizo la empresa muchos años hacia atrás, por lo menos la conclusión a la que yo llegué en base a los números que yo vi es que es un negocio penca. Eso para mí, independiente de todos los beneficios que ha ido entregando estos años a causa de esa venta de activos. Pero con esta visión a futuro, personalmente no me convence porque no puedes vender ilimitadamente los activos para siempre. Entonces, Claro, esas son decisiones que a lo mejor pueden cambiar la visión. Insisto, eso basado en mi estrategia, con los números que yo saqué, bajo mis criterios y bajo mi estrategia dividendera a largo plazo. Muy distinta puede ser la decisión de alguien que está efectivamente buscando esas ganancias por las ventas de activos y luego quizás me salgo del negocio porque sé que es malo claro, o no me gusta. claro. Fíjate, un Mm, fenómeno bien interesante, que el fenómeno de Entel. Quizás Entel en su modelo de negocio actual quizás no sea tan bueno. Por ejemplo, uno puede llegar a la conclusión que no es tan bueno. Para otras personas va a ser bueno. Pero esta es una conclusión personal. El punto es, ¿los modelos de negocio son fijos o van variando? Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo de Microsoft. Microsoft tenía un modelo de negocio que cuando cambió el CEO, cambiaron el modelo de negocio y el negocio explotó. Entonces, mm, también ese punto es interesante porque un negocio que puede ser mediocre quizá hoy día en base a distintas cosas que podemos ir viendo, que concluimos que hoy día es mediocre, bueno, el día de mañana puede transformarse también en base a un cambio de estrategia en un negocio excelente. Entonces, por favor, no se queden solo que Entel va a ser siempre mal. A mí tampoco me gusta Entel, me carga Entel en ese sentido. Pero pudiese tener un cambio de estrategia,
Pueden pasar varias cosas que Entel en el futuro se pueda transformar en la joya del firmamento. Por eso es tan difícil el tema de acciones, de decir, bueno, este negocio es malo per se. Es súper difícil ese punto. Pero es Mm. súper difícil también darse cuenta, porque tenemos que estar leyendo los planes de negocio, el guidance de la empresa, qué es lo que va a hacer, cuáles son las perspectivas, qué cambios están haciendo. Y ese tipo de cosas es una dificultad que tenemos al estar mirando acciones que tenemos que estar permanentemente mirando. Eso. Entonces, todo esto que estamos hablando es variable en ese sentido. Como también Sí, dijimos hace un rato, muy buenos negocios del pasado en algún momento dejaron de ser buenos negocios. claro. Cambió la tecnología, cambiaron varias cosas y es Kodak, por ejemplo. Claro. Blockbuster, otro ejemplo. Blockbuster era excelente negocio, Mm. desapareció. Claro. Entonces, los buenos negocios de hoy pueden dejar de serlo en el mañana. Y Exactamente. viceversa, malos negocios de hoy pueden pasar a ser muy buenos negocios. Sí. Ahora la dificultad obviamente está en predecir el futuro, porque hasta ahora que yo sepa nadie lo puede hacer. Entonces ahí ya viene un poco el conocimiento técnico, quizás de la industria, del mercado, Mm. de los directores, qué decisiones están tomando, y ahí ver si uno se siente cómodo o no. Por ejemplo, otro ejemplo concreto es lo que pasó con la TAM. O sea, la TAM venía en picada, destruyó a todos los accionistas, pero a partir ya de la reestructuración que hizo, se supone que ahora empieza a funcionar una nueva empresa con un modelo diferente y con otro tipo de perspectiva. Y hay mucha gente que está apostando a este nuevo negocio, dado que afortunadamente tiene una entrada muy barata, lo cual no asegura de que efectivamente el negocio la va a reventar, pero, o sea, ¿qué más podría pasar? Y eso ya depende obviamente de las decisiones de cada uno. Entonces, no es fácil y por eso a mí dentro de la estrategia de vender es algo que me gusta porque generalmente uno invierte en empresas e industrias que ya llevan mucho tiempo y más o menos han aguantado varias crisis. Lo que no significa efectivamente que en algún momento puedan desaparecer por X motivo. O sea, Claro, lo que pasó con la pandemia, eso era algo impensado. Pueden haber temas políticos entre medio, puede ocurrir un desastre, una guerra, qué sé yo. Entonces, no, nadie tiene asegurado el futuro, mucho menos nosotros, pero por lo menos las perspectivas que uno estima, si a uno lo dejan contento, tranquilo, conforme, adelante, adelante. exactamente. De paso, les recomiendo leer un libro que estoy leyendo ahora que es muy bueno, que es el último libro del autor de Cómo piensan los ricos, Sí. de la psicología del dinero. No me acuerdo el nombre del libro ahora, pero Un es mundo cambiante, algo así. algo por el estilo. Pero es muy buen libro. Busquen el último libro de Morgan Housel, que es el autor. Es excelente, que precisamente habla de todos los riesgos, que los principales riesgos están en las cosas que no vemos, que no tenemos ningún nivel de pronóstico hacia adelante. Ahí están los mayores riesgos. Bueno, buenísimo Lo libro, que creo nunca que cambia lo en que un nunca mundo cambia. cambiante. Eso. Ese libro creo que todos los inversionistas deberían leerlo también. Al igual que el primero, La psicología del dinero, todas las personas deberían leerlo. Así que y ahí tienen un buen libro para este tiempo. Eso. Después, dentro del mix de preguntas, bueno, está cómo determinar precio de compra, función de múltiplos, eso es bien complejo porque no se puede explicar muy bien en un podcast porque depende un poco del ROE del negocio, qué múltiplos utilizar, entonces va bien Mm. complejo, pero para eso están todos los otros videos donde se ha explicado eso. Y cómo determinar cuándo vender. ¿Cuándo se vende? ¿Es fácil Sí. vender? Mira, personalmente, la última vez que yo vendí una acción fue nunca. Desde que compré mi primera acción, nunca he vendido ninguna. No tengo idea cómo es el proceso. Obviamente lo sé teóricamente por lo que he estudiado, pero nunca me ha tocado vivirlo. La decisión de vender yo creo que es una de las decisiones más difíciles que tenemos los inversionistas. ¿Por qué? Porque nunca sabemos si ese negocio, si yo vendo hoy día y el negocio sube, me voy a arrepentir. Si vendo hoy día y el negocio baja, voy a hacer un crack. Y lamentablemente no tenemos esa proyección. Creo yo que cuando uno vende es cuando yo logré un objetivo dentro de mi estrategia. Por ejemplo, llegué a algún número de patrimonio, llegué a algún tiempo determinado para vender. Ese sería como uno de los primeros criterios que yo creo. Alcancé un objetivo.
Y el segundo sería el famoso cambio de los fundamentos del negocio. Una empresa que, por ejemplo, empezó a tomar mucha deuda, ha cambiado su directiva, ha bajado sus utilidades consistentemente. Y esto también es difícil porque yo puedo tener un mal año como empresa y a lo mejor ese mal año no significa que voy a seguir siendo mala. Entonces tengo que analizar muy bien cuáles fueron los factores que hicieron que este año fuese malo, eh, pero más o menos, o sea, por lo que yo estimo, hay que dar unos 2, 3 años para que la empresa consistentemente se esté echando a perder como para salir. Y a lo mejor en ese momento ya es muy tarde. Mm. Entonces, no es fácil vender, la verdad. Es súper difícil. Yo por lo menos hasta ahora nunca lo he hecho, y espero no hacerlo. Pero bueno, por eso también existe la diversificación. Si una parte de mi portafolio se va al carajo, tengo esta otra que quizás me sostiene un poco más. Pero no sé, en mi caso personal nunca me ha tocado vender. Mm. No, yo he vendido algunas cosas, em, pero en general muy poco. Por ejemplo, la venta más grande que una vez tuve fue en el AM, hace poquito, hace un par de años atrás. Y la razón de venta era porque quería dinero para comprar más Cefin Rentas cuando estaba muy barato Cefin Rentas. Entonces decía, bueno, mi capacidad de ahorro es muy poca, de mi portafolio, cuáles son las cosas que no me gustan tanto o que creo que tenían menos potencial, etcétera. Y bueno, concluí por ese motivo, ya ni me acuerdo muy bien por qué, pero concluí que en el AM, quería sacarme en el AM de encima, em, pero principalmente era porque quería comprar otra cosa. Entonces, ¿de dónde he hecho mano para comprar esta oportunidad que veía muy clara y en el AM no lo veía tan claro? Entonces, ese fue un momento de venta. También en algún momento, erróneamente, pero fue un cambio puntual, fue vender Habitat. Yo tuve Habitat y vendí Habitat, pero para comprar ILC. Con la venta de Habitat compré ILC para entrar indirectamente a Habitat y tener exposición a otros sectores, porque ILC es el holding controlador de Habitat, pero que también tiene otro negocio. No sé si fue la mejor decisión, creo que no, pero es que era un momento en que con Futuro, que era una de las filiales, estaba creciendo mucho. Entonces dije, bueno, voy a minimizar este riesgo en las AFP comprando otra que resultó tener tanto riesgo porque estaba metida en ISAPRE. En ese momento no había tanto riesgo en ISAPRE. Y yo me fui dando cuenta que en la medida en que he ido vendiendo cosas, me he ido arrepintiendo después. Entonces, hay muy pocas cosas que he vendido que no me he arrepentido. Cristales, por ejemplo, fue una empresa que vendí y no me arrepentí. Ahora, la vendí el año 2012. La vendí por caliente, porque me di cuenta que entendía mucho menos de bolsa en general, pero me acuerdo de haberla vendido. Pero el grueso de los casos no he vendido. Y lo que no he vendido, que compré hace mucho tiempo, me alegro mucho, salvo la Polar. Pero me alegro mucho de los que eran buenos negocios, que hoy día paso por el filtro inicial. Digo, bueno, de los negocios que compré el 2010, 2012, 2008, ¿cuáles eran buenos negocios ahí? Y los que eran buenos negocios ahí y que he mantenido, me han dado importantes rentabilidades, importante alegría a nivel personal, familiar, etcétera. Y mira, un poco resumiendo, creo que las principales razones para vender son: uno, para vender una acción, cambio de fundamentales; venta porque él eliminó o recortó el dividendo. Si nosotros somos alguien que invierte en dividendos, eso es lo peor que nos pueden hacer. Una dilución, por ejemplo, un aumento de capital. Hay gente que realmente no le gusta y prefiere Mm. salir de ese tipo de empresa, por algún error que cometió la empresa, por la gestión de los gerentes, de los directores, y uno dice, ¿sabes qué? No me gusta esto que están haciendo. También puede ser sumamente válido el cambio de estrategia. A lo mejor yo primero partí con una estrategia de crecimiento y en algún momento llegó un punto donde me interesa ahora recibir flujo, y ahí puede ser un buen momento para vender y traspasar mi cartera a otro tipo de estrategia. Y también para poder rebalancear, que fue lo que comentamos al inicio. En alguna parte dentro de mi cartera una se me escapa en valorización, a lo mejor puedo sacar ahí las ganancias y rebalancear también mi cartera. Quizás sacar algunas empresas que son muy riesgosas. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo mucha AFP, alguien perfectamente podría decir, oye, voy a vender un poco de esta industria que está en más riesgoso y la voy a meter en otra que me hace más, me da más tranquilidad, más seguridad. Entonces, fíjate que creo yo que son más bien decisiones muy personales y son más bien de percepción que
numéricos, analíticos y cosas así. Es algo mucho más personal. Entonces, por eso es tan difícil el decir cuándo vender o no. Sí, po. Es difícil, difícil cuando vender. Súper difícil. Pero bueno, creo que se respondieron todas las preguntas. Faltó una, simplemente era cómo calcular la rentabilidad por dividendo del portafolio. Yo lo calculo sobre los precios de compra. Ejemplo, Banco de Chile repartió 8,077 pesos por acción este año. Mi precio promedio de compra 64, donde obviamente no es que hice una compra a 64, sino que tengo una compra marginal hace mucho tiempo atrás a 30 pesos y he ido comprando a distintos precios. Si hago una campana Gauss, el grueso de las compras está en torno a los 70 pesos Mm. y la compra más cara creo que es 76. O sea, concentré la compra y diría entre 65 y 75 pesos, lo cual da un promedio de compra al final del día, considerando todas las compras de 64 pesos, ¿ya? Dato del banco. Y sobre eso yo calculo la rentabilidad por dividendo. Exacto. Esa es la Y rentabilidad del también portafolio. exacto. Entonces, esto también, ¿cómo puedo yo calcular la rentabilidad de mi portafolio? Tomo todas las empresas que tengo, en el fondo tomo mi patrimonio que tengo invertido y en base a eso veo cuál fue el resultado que obtuve durante el año y en base a eso yo calculo la rentabilidad completa. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un 15% acá, un 12% acá, un 10% acá, y cada una de esas va a tener distintos retornos por dividendo en base al precio de compra que fue lo que tú indicaste. Pero ahora si yo combino todo eso, también voy a tener distintas proporciones. Entonces, un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer es calcular el retorno por dividendo una vez que terminó o que ya se pagaron los dividendos definitivos. Y eso coincidentemente es a fines de mayo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Más o menos en mayo veo cuánto recibí desde junio del año pasado hasta mayo de este año y el total de dividendos lo divido en mi patrimonio para ver más o menos qué rentabilidad tengo. Esto puede tener problemas porque durante el año ya fui recibiendo dividendos que fueron aumentando mi patrimonio y por lo tanto mi retorno calculado va a ser más bajo que el real, lo cual me parece un criterio bueno porque es conservador. O sea, si el día de mañana tuve un 10-12% de retorno, quizás realmente tuve más. Pero ahí ya es un poco entrar a hilar fino, ¿eh? Yo creo que cuando uno invierte, esto es una postura súper personal, tiene que simplificarse la pega. O sea, tratar de hacerlo lo Mm, más sencillo y en mi caso personal, en vez de dedicarle el tiempo a tratar de calcular el 0,01% de retorno, yo le dedico tiempo a otras cosas que para mí son importantes, como puede ser la salud, las relaciones, el negocio, eh, etcétera, etcétera. Pero eso, yo creo que con los años hemos ido tomando una política más bien de simplificar la vida y por lo tanto esa es la forma en la que calculamos nuestro retorno de nuestra inversión. sí. Sí, hay que simplificarse. Y acuérdense siempre que el retorno por dividendo que tiene un accionista no es el retorno total. El retorno total es dividendo más ganancia capital. Porque siempre se suele comparar, oye, pero un 6% de retorno por dividendo, 8% en retorno por dividendo. Si los depósitos a plazo rentan un 8, no tiene sentido, mejor hago depósito a plazo. El inversionista que toma un depósito a plazo, su retorno total es el interés. El retorno total del accionista que compra acciones son los dividendos más la ganancia o pérdida de capital. Son cosas distintas, muy distintas. Muy buen punto. Muy bueno aclarar eso. Sí. De repente a los dividenderos se nos olvida considerar el aumento que ha tenido el patrimonio por la Sí, valorización de las acciones, independiente que no las vendamos, pero eso ya es sí. una ganancia para nosotros. Y que no nos guste, a mí no me gusta tanto. El año pasado, porque calculé el retorno, 29% de retorno del portafolio, Mm. lo cual no me gusta mucho, porque eso implicó que varias de las acciones que estaba comprando y que tenían precios de entrada que ofrecían un muy alto retorno por dividendo, se fueron haciendo más caras y naturalmente ofrecen una menor rentabilidad por dividendo. Por lo tanto, todas las compras futuras van a tener menos flujo de caja para el inversionista que las compras del pasado. Pero si miro el portafolio, digo, bueno, hay más plata metida ahí, etcétera, pero no me gusta tanto, porque al final del día el pan se paga con los dividendos, no con la venta de acciones, en este Exactamente. tipo de estrategia, ¿vale? Pero bueno, son criterios y ahí cada uno lo va viendo. Y es antiintuitivo, esa es la gracia de los dividendos. Cuando tenemos más plata en nuestro portafolio, es cuando estamos más tristes, pero no tenemos muchas oportunidades de compra. Y cuando las cosas Exactamente. bajan, estamos todos de fiesta porque, bueno,
que es lo que tenemos mucho que comprar, mucho que te va a dar mucho flujo de caja. Mm. Entonces, bien linda estrategia. Bien, espero que se hayan respondido las preguntas. Nos Sí, vemos próxima semana. Déjenos preguntas en los comentarios para ver qué es lo que puede salir la próxima semana de estos temas. Un abrazo muy grande, que esté muy bien, como siempre. Chao, chao. chao, chao.